han hecho posible esta instancia. Gracias, equipo. Y como decía don Antonio, ¿cómo no recordar cuando a comienzos de este año, y estando a solo días de dar inicio a Percade Antofagasta, sufrimos los embates de la naturaleza que arremeció a nuestros compatriotas de Iquique, lo que nos obligó a suspender un momento que habíamos esperado y para el cual nos habíamos preparado con ansias. Pero nuestros amigos nos necesitaban allá. Querida audiencia, ¿qué mejor muestra de que para nosotros la persona realmente está en el centro? Nuestro compromiso es seguir por esa senda. Hagamos entonces que este día y cada uno de los días de nuestras vidas y el de quienes nos rodean tenga sentido, sea honrado y deje un mensaje a nuestros niños. De esta forma, damos inicio a la primera versión Congreso Percade de la Araucana 2014, Antofagasta, Zona Norte. Muchas gracias y que lo disfruten. Damas y caballeros, muy buenas tardes y bienvenidos. Habiendo ya realizado los saludos de rigor, vamos a dar paso a la jornada de exposiciones. Damos paso entonces de inmediato al primer panel de conversaciones denominado El Chile que queremos. Pensiones, reforma tributaria, salud, educación de calidad, inclusión, riqueza, regionalización. ¿Hemos alcanzado niveles adecuados de desarrollo? ¿Las oportunidades y beneficios llegan a todos por igual? Panel El Chile que queremos. Analizan y debaten Alejandro Guiller, Karen Rojo, Alberto Mayol y Rafael Garay. Modera Gloria Stanley. Periodista. Percade 2014. Invitamos entonces a que pasen a tomar asiento. En primer lugar, saludamos al honorable senador de la República por la región de Antofagasta, el senador Alejandro Guiller, quien es sociólogo y periodista de la Universidad Católica del Norte y magíster en Ciencias Sociales ante la Flaxo. Ha destacado su trayectoria en el mundo de las comunicaciones como rostro de noticias central de TVN, panelista estable de Tolerancia Cero de Chilevisión, parte de los equipos periodísticos de Informe Especial y conductor de Radio Futuro y ADN. En materia gremial, fue presidente del Colegio de Periodistas. Un fuerte aplauso, por favor, para Alejandro Guiller. Alcaldesa de la ilustre Municipalidad de Antofagasta, cursó sus estudios superiores en la Universidad Católica del Norte y obtuvo su posgrado en la Universidad de Granada, en España. Siempre ligada al servicio desde el ámbito de la salud, en el 2012 fue invitada a convocar el Gabinete Regional como Seremi de Salud, cargo que ocupó solo 5 meses, momento en que postuló a la alcaldía, resultando electa con una amplia mayoría, por supuesto. Invitamos, aquí está, la alcaldesa Karen Rojo. Completada la bancada zonal, también nos acompañan el sociólogo y magíster en Ciencias Políticas de la Universidad de Chile, licenciado en Estética de la Universidad Católica y candidato a doctor en Sociología de la Universidad Complutense de Madrid. Es autor de numerosas publicaciones donde destacan sus 2 últimos libros, El derrumbe del modelo y No al lucro. Invitado permanente en programas de actualidad y análisis. Fue panelista en el programa político de Megavisión Patio de los Naranjos. También es conductor en Radio Universidad de Chile. Invitamos al señor Alberto Mayol. Ingeniero comercial, posee un MBA de la Universidad Adolfo Ibáñez y doctorado en Economía y Negocios Internacionales de la Universidad de Lleida, en España. Director de estudios de Felices y Forrados, es panelista oficial de Buenos Días Mercado, de Radio Conquistador y consultado permanentemente por los medios de comunicación respecto de la contingencia económica nacional e internacional. Fue candidato a senador por la 8ª región Costa en las parlamentarias 2013. Un fuerte aplauso para Rafael Garay. Hemos dejado al final a quien tendrá la responsabilidad de dirigir esta conversación. La señora Gloria Stanley es periodista de la Pontificia Universidad Católica de Chile. Ha recibido los premios Lenka Franulich y Silvia Pinto. Ha tenido una amplia trayectoria en Canal 13, Megavisión, Diario La Segunda y Revista ¿Qué pasa? Ha conducido programas políticos, económicos, informativos y presidenciales. Ha integrado el directorio de Canal 13 y el comité editorial de El Metropolitano. Un fuerte aplauso para Gloria Stanley. Damas y caballeros, antes de comenzar, quiero por favor solicitarles silenciar vuestros teléfonos celulares. Muchas gracias. Bueno, muy buenas tardes y bienvenidos a
a este Percade en Antofagasta, que no por ser el último, desde el punto de vista de fechas, no deja de ser también importante. Y quizás para todo el público de acá, el más importante. Yo quisiera agradecer a los organizadores de este Percade, que tiene un título sugestivo, el Chile que queremos. En un momento que en Chile hace falta el diálogo, hace falta la conversación, el intercambio de opiniones, nos sentimos muy gratos de estar aquí con estos panelistas distinguidos y poder discutir en esta ciudad nortina que Karin y Alejandro representan muy bien, donde el silencio del desierto, estos cielos azules y la lejanía del ruido de Santiago nos permiten tener una visión un poquito más alejada del ruido contingente y poder debatir y discutir y ver qué es lo que queremos realmente para nuestro país. Hace unos días me encontré con un cartel en un lugar público en Santiago. Era del escritor Gabriel García Márquez, después descubrí que era su frase, y decía, creo que todavía no es demasiado tarde para construir una utopía que nos permita compartir la tierra. Consideré que esta era una frase muy motivadora para empezar esta discusión hoy día y que va a tener un contexto un poquito, yo diría, asimétrico, pero vamos a escuchar a Alberto Mayol, sociólogo, va a ser nuestro provocador hoy día, porque nos va a motivar siempre con los temas que él pone, las discusiones que él pone, obviamente provocan alguna reacción. Entonces vamos a invitar a Alberto que nos pueda hacer una panorámica de lo que hoy día está pasando en el país. Él fue uno de los que dio quizás un libreto, un relato a los movimientos que se generaron en el 2011 y 2012, el movimiento estudiantil de ciudadanía que copó las calles de la ciudad de Santiago y de muchas ciudades de este país y que puso en el debate y en la agenda pública temas como la desigualdad, como el lucro, como los excesos del empresariado y muchos otros temas que se convirtieron finalmente en un programa de gobierno de la presidenta Bachelet y que le dio el amplio respaldo que tuvo en la elección pasada. Ese movimiento, queremos saber qué ha pasado con él, Alberto. Muchas gracias. Y cómo ve la ciudadanía hoy día al país. Muchas gracias, Gloria. Bueno, yo les quiero contar que tenía originalmente preparada una presentación distinta a la que traje, pero me pasó algo anoche que modificó el panorama, digamos. Tenía algo más. Acabo de sacar otro libro que no lo mencionó el presentador, muy importante siempre decirlo, y resulta que ese libro era el corazón de la presentación, pero contrario a lo que mis editores quieren, lo cambié. Así que lo cambié porque me pasó algo, tuve que ir a sacar plata anoche a las 12 de la noche y tuve que andar como 2 kilómetros, ¿ya? Entonces decidí comenzar mi relato sobre el Chile actual a partir de esa historia. Vamos viendo. Les quiero contar esta historia, que es una historia muy interesante en la Universidad Austral de Valdivia. El año 2007, el 3 de diciembre, se declaró un incendio en un edificio que era más o menos nuevo, un edificio de Biología y Química de la Universidad Austral de Valdivia. En medio del incendio, un profesor se acercó a los bomberos y le dijo que el sótano de ese edificio albergaba un importante reservorio de especies vegetales del sur de Chile y que por favor lo cuidaran mucho porque todavía las llamas no habían llegado a ese lugar. El bombero le dijo que efectivamente ningún problema, que parecía posible hacer aquello, así que dijo que bloquearían el fuego. A las 2 horas el profesor veía cómo el sótano se quemaba, con un vivero trabajado por 20 años con especies imposibles de volver a conseguir algunas de ellas. Entonces se acerca a los bomberos y pide una explicación. La respuesta fue simple: recibimos instrucciones de priorizar el cajero automático. ¿Ya? Aquí parte la historia sobre el Chile actual. Sigamos la ruta del cajero automático. Esta historia en manos de García Márquez, ya citado, podría llamarse la increíble y triste historia de los cándidos ciudadanos y el desalmado cajero automático. Veamos de qué se trata. Todos sabemos que en los últimos años han aumentado los robos a cajeros automáticos. Cuando los robos llegaron a ser muy significativos, entonces los bancos exigieron mejorar la seguridad respecto a los cajeros. Se lo exigieron a Carabineros y el país asumió en su agenda la gran reforma del cuidado de cajeros automáticos y la agenda país del transporte de valores, que ha sido un tema últimamente.
Aquí tenemos una noticia: camiones de valores serán escoltados por carabineros para evitar más asaltos. Como los bancos sintieron que no había una respuesta pública suficiente, a pesar de lo ya señalado, a esta importante reforma del país, entonces decidieron primero poner menos dinero en cada cajero y luego dejar los cajeros sin dinero o sencillamente retirarlo. Al menos ha retirado en este año solamente un 10% de los cajeros automáticos. Es decir, hicieron una huelga sin derecho a reemplazo, básicamente. A alguien se le había perdido el concepto de servicio o creyó que los servicios eran solamente un sector de la economía, que no era algo más, ¿no? O quizás a alguien se le perdió el concepto de ciudadanía y entonces pensé en la asociación de bancos. No sé por qué, vino a mi mente anoche mientras buscaba un cajero que funcionara, pasé por muchos, se los garantizo. Entonces, mientras los bancos consideran que los robos han llegado demasiado lejos y afectan su patrimonio, sus utilidades de enero a septiembre suman casi 3.000 millones de dólares, que es como la mitad de la reforma tributaria, más o menos, cuando entre en régimen y satisfaga todo. Pero presionan al país para que pague su seguridad con fondos públicos. Pero los bancos, hay que decirlo, no solo se preocupan por sus cajeros, sino también por la clase media y su parte de la clase media en la torta. Y es por eso que entraron en la negociación de la reforma tributaria defendiendo a la clase media. ¿Ya? De puro amables que entraron ahí. Entonces el señor Aguad dijo: yo soy el papá de la guagua, creo que me siento con el derecho de decir que el papito está aquí, dijo respecto a la reforma tributaria el 9 de julio en la Comisión de Hacienda, saliendo de la Comisión de Hacienda del Senado. Supuestamente estos eran los padres y las madres de la reforma tributaria, que era la Comisión de Hacienda del Senado, pero no, resulta que hay alguien que se declara padre. Un dirigente de la Asociación de Bancos se jacta entonces de hacer nuestras leyes. Pero está bien, quizás esto es la democracia. También los fácticos tienen derecho a sus conferencias de prensa invisible. Este señor se llama Bernardo Fontaine. El domingo recién pasado, el Mercurio lo llamó la estrella de la reforma tributaria. ¿Qué fue lo que hizo? Pagó avisos contra la reforma del Mercurio y otros medios y se reunió a negociar en casa de su hermano la reforma tributaria con el ministro Alberto Arenas. En la famosa llamada la cumbre de las galletas, cuando le preguntaron qué habían hecho, dijeron que habían comido galletas. Es decir, fue un operador. Un operador de alguien que además desconocemos, pero no sabemos para quién operó. Entonces debemos considerarlo una estrella, según el Mercurio. Y ahora anuncia que se dedicará a la reforma laboral. ¿Ya? Nuevamente no sabemos con qué motivación. Supuestamente le habría gastado entre 45 y 100 millones de pesos en los avisos de su propio bolsillo. Mientras la confianza de las empresas está en el suelo, porque ha caído mucho, como ustedes pueden ver en ese gráfico, resulta que aparentemente están haciendo nuestras leyes. Es poder sin legitimidad. Pero tal vez solo que no se han enterado de la falta de legitimidad. Javier Hurtado de la Cámara Chilena de la Construcción dijo hace poco: hay que garantizar que todos los proyectos que tengan permisos aprobados se ejecuten. No puede ser que los permisos no sirvan para nada porque luego las iniciativas entran a juicios. Al señor Hurtado le parece incómodo el Estado de Derecho con la división de poderes, o sea, que el Poder Judicial pueda alterar una decisión que se haya tomado en el Poder Ejecutivo, cosa que es fundamental después de Montesquieu, que descubrió que era importante para la democracia la división de poderes y que efectivamente los tribunales de justicia eran la última instancia. O sea, aquí se nos están olvidando cosas importantes. Pero también la Iglesia operó. Me preocupa el frenesí legislativo, dijo Alejandro Goich, vicepresidente de la Conferencia Episcopal. Habría que recordarle al señor Goich que Cristo dijo: mi reino no es de este mundo. ¿Ya? O sea, no nos preocupemos tanto de lo que pasa aquí, que esta cosa lo que importa es después. Pero bueno, estaba muy preocupado del frenesí legislativo. Y la prensa también operó. Recordemos el titular de la segunda, el retorno del miedo. Y recordemos este menos conocido, pero muy interesante, que en un titular de la tercera apareció una frase en latín. Ustedes la pueden ver. Déjenme ver si la puedo indicar ahí. Dice específicamente, lo puse aquí: donec dignissim eusmo tempus, nunc dignissim sem. ¿Ya? La frase no es un error de tipeo, porque la frase existe, es una frase en latín, efectivamente. O sea, no es cualquier cosa. ¿Ya? Y no es una frase clásica, ni es una frase, sino que es una frase que tiene sentido respecto a la noticia que decía: bolsas se desploman, cobre se acerca a $3 la libra y el dólar sube en su mayor nivel en 13 meses. ¿Ya? Tiene que ver con la noticia, además. O sea, es interesante porque lo que dice es: hasta la época de la inversión en activos, ahora una gran cantidad de inversión. La pregunta es: ¿por qué los empresarios chilenos se comunican en latín a través de la portada de la tercera? Es una pregunta interesante, digamos. ¿Ya? En la nada el título es en latín, así que sabemos que puede ser que efectivamente a los empresarios chilenos les interese mucho el latín, pero
¿Será un homenaje a los imperios que se murieron y a los poderosos que ya fueron? ¿Cuál es la idea? El resumen ejecutivo de los meses que van desde julio a septiembre más o menos habla por sí solo. La reforma tributaria se negoció con los bancos, la reforma educacional se está negociando con la Iglesia Católica, la reforma laboral fue retrasada, se habla de que no será muy profunda, eso depende, el ministro acaba de decir, mire, la vamos a hacer gradualmente, qué sé yo. Hay muchos acuerdos, pero ahora ya nadie los celebra, de hecho todos se enojan entre sí mientras llegan a acuerdos, una cosa muy extraña, ¿ya? Y qué tiempos aquellos entonces donde podían todos tomarse de las manos y decir que bueno estaba el acuerdo, pero ahora ya no ocurre. El comentario de este escenario es de Ignacio Walker, por ejemplo. Dice, ha habido un cierto progresismo infantil, un cierto progresismo refundacional que creyó ingenuamente y en forma simplista que gobernar era un simple acto de voluntad y que nuestra misión era solo enarbolar las banderas de la calle. Esto es una crítica dentro de la misma nueva mayoría. A mí personalmente me encantaría que fuera realmente refundacional, es natural. Si venimos de una dictadura y pasamos a una democracia, para mí como que involucraría un momento refundacional. Es cierto que la dictadura terminó hace tiempo, pero el momento refundacional no lo hemos hecho. Les quiero contar que han habido épocas con reformas estructurales muy intensas. Entre el 78 y el 81 son 9 reformas importantes. Nuevo sistema de indemnización a los trabajadores, restricción a la actividad sindical y negociación colectiva, liberalización del mercado de la tierra, decretos del 78, 79 y 80, liberalización cuenta de capital, 79, sistema de administración de fondos de pensiones, 80, nueva ley minera, 80, ISAPRES, 81, nueva constitución, 81, ley general de universidades, 81. 9 reformas en 4 años, reformas que cada una son sendos proyectos de ley o decretos, en fin. ¿Cómo nos fue con estas reformas? Ya que decimos, no, pero es que el problema es que ahora pusimos la reforma y nos está yendo mal. Ya hay desaceleración, hay complicaciones. Bueno, no fue mal. Las reformas tuvieron en los años siguientes a su implementación resultados espantosos. De hecho, Chile recién recuperó el PIB per cápita del 71 el año 1987, como ustedes pueden ver en el gráfico. Y además, la matrícula universitaria del 73 también la recuperó recién en 1987. 14 años la matrícula, 16 respecto al PIB per cápita. O sea, al principio no fue nada fácil. Aprendizajes entonces que uno puede tomar del Chile actual. En Chile se pueden hacer cambios estructurales en dictadura, pero no en democracia. Primero, cosa que aprendí anoche pensando en todo esto. 2, si los cambios en dictadura tienen resultados espantosos en lo inmediato, hay que aguantarlos. Un segundo aprendizaje para todos nosotros. 3, si los cambios en democracia tienen resultados inciertos en lo inmediato, hay que frenarlos, ¿ya? Y 4, si se quiere hacer cambios menores en democracia, habrá que negociar con los que hicieron los cambios en la dictadura. Esos son los aprendizajes fundamentales que tenemos para el día de hoy y los invito entonces a la conversación con la cual vamos a continuar. Gracias. Gracias, Alberto. Efectivamente, yo iba a mencionar tu último libro, que además es muy entretenido, muy provocador, La nueva mayoría o el fantasma de la concertación, que además nos va a dar para hablar más adelante de cómo se están agrupando las fuerzas políticas, si vuelven las antiguas, las nuevas se posicionan, etcétera, etcétera. Pero antes quisiera partir planteándole a Alejandro. Alberto ha mencionado el tema del temor, con este titular que puso la segunda, que obedecía más bien al reciente atentado del metro en esa oportunidad. Pero este temor que puso la segunda se ha venido extendiendo a otros sectores, al sector empresarial, al sector político. La última ENADE, físicamente se vio el temor, o sea, teníamos planteamientos bastante polarizados. En la mañana había un mundo, en la tarde había otro mundo. Y el expresidente Lagos lo definió como crispación, palabra que ha pasado a ser de moda hoy día. Entonces a mí me gustaría saber, Alejandro, porque la presidenta Bachelet encabezó un movimiento que pretendía dar una respuesta a todo el movimiento, el descontento, a esta malez que existía en la sociedad chilena y a proponer reformas que pudieran dar respuesta también a esos temores que tenía la población. A 8 meses, después de tener un 64% de apoyo, hoy día el rechazo es mayor que el apoyo a sus reformas. Entonces la pregunta que uno se hace es ¿qué pasó? O la gente no entendió lo que estaba votando, o cambió el programa, o no se hicieron bien las reformas, no se comunicó bien. ¿Qué pasó?
Bueno, si lo supiera, sería presidente. Sería candidato a presidente. Tratemos de adivinar entonces. Mira, yo en rigor yo diría que los temores de los chilenos venían de antes. Yo me eduqué en la universidad, el golpe me pescó el 73, estaba en segundo año de sociología, y pucha que pasé miedo. Y salvé con suerte. Y la verdad que todas esas épocas sobreviví, e incluso después fui contratado a la Universidad del Norte como 3 años hasta que me echaron. Y me recomendaron que me fuera a Antofagasta, algún día contaré esa historia. Y fui inteligente, me fui. Después volví. Yo creo que la sociedad chilena en general tiene un apego al orden, a la jerarquía y a la tradición enorme, porque ha estado sustentado en 3 pilares: la hacienda, el hacendado, y por lo tanto un estilo de mando del dueño del fondo. Esa cultura abarca todo el sistema político chileno. Segundo, la iglesia, que como ustedes ven en estos días ha estado muy preocupado en la reforma educacional, sobre todo por la trascendencia que tiene en los aspectos patrimoniales, ¿no es cierto?, los arriendos de los colegios. Esperamos alguna definición más adelante de la Santa Madre Iglesia con respecto al contenido mismo, pero lo fundamental ya está puesto, son los arriendos de los colegios. Y en tercer lugar, las Fuerzas Armadas, sobre todo el Ejército. No olviden que Chile se construyó como colonia de contención de frontera, y por lo tanto siempre las Fuerzas Armadas fueron muy importantes en el periodo colonial, por las sublevaciones indígenas. Esto de los mapuches no es solo de ahora, es antiguo. Pero además porque Chile se expande hacia la zona norte y luego a la zona sur a punta de guerras. Lo que llaman la pacificación de la Araucanía sucede posteriormente a la Guerra del Pacífico. Por lo tanto, es una sociedad asentada en ciertos principios de orden, de jerarquía, de disciplina y de centralismo. La aristocracia terrateniente siempre retuvo el poder y son las mismas familias. Si ustedes revisan 1810 y revisan los directorios de las grandes empresas en Chile, son los mismos apellidos. Este Chile ha cambiado poco en eso. Y el método de enseñanza, cuando tú no tienes un mundo mejor que proponer, es meterle miedo a la gente. Perder el orden, perder la jerarquía, este igualado. ¿Para qué quieren enseñarle a los niños a pensar? Miren las batallas que se dio entre la historia de Chile para que la educación fuera universal. ¿Para qué quieren educar a los niños? ¿Para qué necesitan leer y escribir? Los discursos de la época, en el propio Congreso Nacional. Y hoy día se repite lo mismo. O sea, hay un temor al cambio. Hay un temor a la democracia y hay un temor reverencial a la libertad. Y eso sigue presente en Chile. Yo quería ponerte la opinión de otra persona, de un analista también, fue ministro, Enrique Correa. Enrique Correa dice que, lo dijo recién en el último que pasa, sería un error interpretar los cambios hoy día como una izquierdización de nuestra sociedad. Y dice y da un planteamiento novedoso, que en definitiva la sociedad chilena es básicamente una sociedad de clase media. Y como clase media quiere conservar lo adquirido, lo ganado. En estos últimos años la clase media ha surgido, ha tenido posibilidades de mayor acceso a la educación, a la salud, a una serie de bienestares. Y esa sociedad o esas clases medias no quieren perder lo que han ganado. Yo no sé cómo interpretan ustedes, quisiera preguntarle a Rafael, también a Alberto, a Karin, ¿cómo ven esta interpretación de la necesidad de no cambiar por miedo, como dice un poco Alejandro, porque ha sido una cosa histórica, o porque la clase media tiene algo que no quiere perder? No, lo que pasa es que yo creo que hay núcleos de poder, ¿cierto?, que han sido históricos, ¿cierto? Empresariado, por ejemplo, cierto empresariado, no todo. Yo creo que hay que ser justo en eso. Yo creo que hay empresarios jóvenes, emprendedores que tienen no el sesgo de la tradición, que tiene una visión distinta respecto al país, pero respecto a esta supuesta clase media emergente, que de acuerdo a las cifras yo tiendo a cuestionar si efectivamente existe esa clase media emergente, parece que no existiera desde el punto de vista de la cifra. Yo creo que la clase media emergente al final del día obviamente aspira a vivir mejor, pero nosotros tenemos un hándicap como país, y ese hándicap es que tenemos una desigualdad brutal. Y esa desigualdad yo muchas veces la ejemplifico en el tema de la salud. Bueno, yo no soy de Santiago, soy de Concepción, pero puedo decir un ejemplo, ¿cierto?, referenciando Santiago. Cuando uno tiene un hijo enfermo, ¿cierto?,
y va a la clínica alemana, ¿cierto? Y se demora 15 minutos en la urgencia y lo atienden, ¿cierto?, con una enfermedad respiratoria, es una realidad. Ese es un Chile, que es un Chile más o menos para el 6.8% de la población, esa es la verdad. Y después uno tiene esta clase media emergente, que pareceremos ser casi todo el resto, que cuando quiere ir a un servicio de salud resulta que tiene que llegar a las 4 o 5 de la mañana, hacer colas indignas, porque esa es la realidad, y se ha atendido después de 10 horas para tener un diagnóstico que tampoco es muy claro y después lo mandan a la casa. Entonces, eso muestra un poquito los dos Chiles que tenemos. Yo creo que tenemos un Chile que es un Chile de primer mundo, que tiene que ver con los empresarios, que tiene que ver con poder adquisitivo, que tiene que ver con marcas de lujo, que tiene que ver con un desarrollo al cual, si uno extracta este 6% de Chile, lo puede poner en un país desarrollado. Pero tenemos todo un país que está en el rezago, que tiene que ver con problemas de, yo diría, de equidad, de inclusión. Yo no sé si me gusta tanto la palabra igualdad o igualitarismo, la descarto como concepto, no me gusta, pero sí tenemos un problema. Y tenemos un problema que hemos desarrollado un país muy fuerte, pero cuando Chile crece, los que crecen son poquitos. Y cuando Chile decrece, los que decrecen son muchos. Bueno, entonces tenemos un problema. Esa desigualdad también se está viendo respecto al centralismo y regiones. Yo quisiera, no sé, Karen, que tú nos contaras un poco, pero cómo ves desde aquí, desde Antofagasta a Chile. Porque esta es una región que es el sueldo de Chile, que tiene mayor crecimiento. Bueno, ayer hemos visto que el precio del cobre se derrumbó, ¿no es cierto?, el dólar subió. Y claro, vienen todos los fantasmas y los políticos dicen que vamos a hacer. El presupuesto está hecho con un valor del cobre que no corresponde. Actualmente quizás vamos a tener problemas, pero esta es una región que ha surgido, que ha crecido con la minería, pero que al mismo tiempo sigue aislada. Entonces me gustaría que nos dieras tu visión de esa desigualdad, que es una desigualdad que no siempre se habla. Así es. Muy buenas, Gloria, también aquí a todos los panelistas. En primer lugar quiero agradecerle al presidente Antonio que ha tenido la oportunidad de hacer un congreso de esta magnitud en las regiones. Así que yo celebro la iniciativa del presidente de tener la oportunidad de expresarnos libremente y romper el hielo con la exposición que ha hecho aquí nuestro querido amigo en estos momentos. Es importante, quiero rescatar lo que ha señalado el senador Guillé. Esta desigualdad que tenemos en nuestro país nace de la colonia. Aquí tenemos un grave problema de desigualdad y que está repercutiendo en el desarrollo de nuestro país. Y tiene que ver con la centralización. Lo ha esquematizado muy bien Rafael al señalar un tema de la salud. De Antofagasta se dice mucho. Antofagasta es la capital minera, Antofagasta tiene el PIB más elevado que se iguala a una ciudad del desarrollo como puede ser Londres, entre otros. Y de verdad que uno camina por las calles de Antofagasta y uno dice, bueno, ¿dónde están las lucas aquí? Uno ve un hospital en deplorables condiciones, una salud que no es igualitaria, y uno ve las estadísticas a nivel país. El 2% del territorio de nuestro país se encuentra en la región metropolitana, el 2%. Y tienen el 50% de profesionales y técnicos, tienen el 53% de especialistas, por cada 300, cerca de 400 habitantes hay un médico, y uno se viene para acá, donde está el PIB más alto, y se encuentra por cada médico cerca de 4.500 personas. Se encuentra con que no tenemos especialistas, se encuentra con que no tenemos las calles en las condiciones que tenemos que estar, no se encuentran los espacios públicos que un ciudadano antofagastino se merece. Por lo tanto, yo creo que esto nace de un centralismo agobiante que actualmente hay en nuestra ciudad, y tenemos que hacer cambios significativos en ese Pero Karen, se ha hablado durante años de que tenemos que desarrollar a las regiones. Tiene que haber un cambio administrativo, tiene que elegirse los intendentes, tiene que haber un cambio político estructural, y sin embargo no pasa nada. Pero siguen anunciándose, viene el próximo año seguramente alguna reforma que dé más fuerza. No sé, Alejandro, tú que estás ahí sentado en el Congreso, nos podrías decir si se puede esperar que esto cambie. No estoy en la cocina todavía, ¿no? Pero me están empezando a invitar a algunas reuniones, ¿no es cierto?, en la parte previa. Mira, yo tengo el convencimiento, efectivamente, que Chile tiene una clase media que evoluciona según las circunstancias económicas. ¿Cuál es la gran debilidad de Chile? Que en los 170 años de vida republicana, ya como Estado más constituido, hemos desarrollado una economía primario exportadora extractiva. ¿Eso qué significa? Que vivimos de las materias primas. Y para poder explotar las materias primas necesitamos mano de obra barata.
A la mayoría de la gente se le permite endeudarse. ¿Pero qué hizo reventar el movimiento social? Precisamente el temor de la clase media, que se dio cuenta que se estaba endeudando más allá de lo que podía sostener y que los hijos se iban a quedar sin educación. Acordémonos de lo que fue el origen. O la clase media que no puede pagar al final del mes la casa. O la clase media que vive agobiada por las deudas para poder tener un nivel de consumo que lo presenta estadísticamente. Pero va a bastar que baje la economía del cobre, y está bajando, y la economía chilena entra en una situación crítica. Y estamos entrando en un mal ciclo. Ojo, los tiempos que vienen son difíciles y van a ser ciclo largo, porque Chile no ha sido capaz de generar una economía sustentable. Y entonces nosotros, ¿qué decimos en Antofagasta? Antofagasta, perdona que me pongo orgulloso, Sí, aquí nació la clase obrera, aquí nacieron los cuadros técnicos y profesionales, aquí nació la industria, aquí nacieron los ferrocarriles, aquí nacieron los puertos que vincularon a Chile al mundo. En el norte de Chile surgieron los partidos políticos, en Chile surgieron las organizaciones sindicales. El Chile moderno republicano nace en el norte de Chile, no solo Antofagasta, Tarapacá, Antofagasta, Atacama, recordemos lo que fueron los gallos, los matas y todo esto. Y por consiguiente vamos a volver a dar la lección de dónde hay que ir. Chile no puede seguir siendo una economía primaria exportadora que vive de las materias primas, de los bosques, de la pesca, porque lo está destruyendo todo. Y la minería no es capaz de sostenerse en el ciclo largo si no generamos encadenamientos productivos con lo que llamamos el clúster de la minería. Toda una industria en torno a la minería, pero generadora de equipos, de servicios, de maquinaria, capaz de exportarse a otros países de América del Sur que también están emprendiendo en minería. Tenemos que hacer una revolución en energía. Tenemos el desierto más árido del mundo, con mayor radiación. El desierto de Atacama tiene que ser en el mundo el referente de la energía solar. Campeones mundiales de energía solar. Eso nos va a permitir compensar en el mediano y corto plazo la baja en las inversiones en minería. Y si nosotros somos capaces de poner, y las últimas cifras son bastante atractivas, no sé si vieron la prensa de hoy, cómo se ha ido despegando el tema trabado por años de la agenda energética, donde se llamaba licitaciones y no había oferta. Ahora se llegó a abastecer cerca del 75-80% de la oferta que se llamó a concesión y se otorgaron, la gran mayoría, energías renovables no convencionales. ¿Dónde está el epicentro? En el norte grande, en el norte de Atacama. Sí, pero, Bueno, pero si me permite, sí. un poco. A ver, esta región tiene un PIB per cápita de más o menos $37.000, ¿cierto? Un PIB de $37.000 nos deja dentro de los países desarrollados, ¿cierto? Absolutamente en términos del PIB per cápita. Pero ¿qué es lo que ha recibido la región de Antofagasta respecto a ese PIB per cápita? Contaminación, humillación respecto a la fuerza laboral y una pérdida de riqueza absoluta, porque la riqueza ha emigrado. Entonces, al final del día se tiene que producir una ruptura, porque esa ruptura dice hoy día que lamentablemente esta región es humillada. Tenemos explotadores fundamentalmente internacionales, muchos, ¿cierto? Hay otros locales, Antofagasta Minerals, usted los conoce mejor que yo, pero al final del día, ¿qué han hecho? Extraer la riqueza, llevarse esa recaudación o esos ingresos a Santiago, ¿cierto? Y dejar esta región que tiene en el indicador, en el número, un gran indicador, ¿cierto? En pobreza, y es cosa de recorrer la ciudad, alcaldesa, usted la conoce mejor que yo, ¿cierto? Una pobreza, una inmigración de mal nivel, problemas de seguridad. ¿Y dónde está entonces la inversión de las mineras en la región? Yo creo que hay una gran deuda pendiente. Y ojo, también lo digo desde la visión de alguien que es de la octava región. Porque ¿qué es lo que han hecho finalmente las industrias, ¿cierto?, vinculadas al área forestal? Básicamente han depredado los suelos, ¿cierto?, en la región, han dejado muy poca contribución y al final del día tenemos suelos infértiles que fueron ya explotados y tenemos también toda esa recaudación concentrada en Santiago. Entonces, resulta que el tema de la centralización es más que decir tenemos centralización política, tenemos toma de decisiones. Lo que se ha hecho con las regiones, en mi opinión, y habiendo sido candidato al Senado, pero no gané como usted Senado, es que las regiones han sido humilladas. Y yo creo que es el momento en que las regiones se levanten y planteen sus puntos con fuerza. Y digo una cuestión, y yo soy en general bastante crítico, pero la agenda o la Comisión Asesora Presidencial para la Descentralización, con 70 y tantas conclusiones, no sirve para nada. Y yo soy bien claro en eso. O sea, creo que hay 2 o 3 conclusiones que podrían servir para algo, ¿cierto? O sea, desde el punto de vista de la implementación, y el resto es una bonita letra muerta, ¿cierto?, que sirve para llenar informes y para poder reproducirlo y pasárselo a las personas, pero en realidad el aporte de verdad a las regiones concreto, desde el punto de vista, por ejemplo, de autonomía presupuestaria, desde el punto de vista de elección democrática de intendente, no hay absolutamente nada. Y eso, a mí, como alguien regionalista, obviamente que me molesta,
Porque lo que tenemos, ¿cierto?, es un abuso consistente de la autoridad central, de Santiago, ¿cierto?, sobre las regiones. Se extrae esto como una especie como de colonialismo nuevo, ¿cierto? Antes era la madre patria, como dicen algunos, ¿cierto?, que explotaba los recursos naturales, ¿cierto?, de los virreinatos y se los llevaba a España. Hoy día lo que tenemos es un Santiago que lo que hace es explotar riqueza minera, riqueza de la salmonera, la riqueza forestal, que son básicamente materias primas, poco valor agregado, y concentrar todo en Santiago. Y lamentablemente las regiones están quedando en un abandono. Doy un dato: la mayor desocupación en Chile hoy día está en la región del Biobío, 8,2%. Uno dice, bueno, el indicador nacional es bueno, 6,4%. Sí, pero en la región del Biobío tenemos 8,2%. Tenemos los niveles de delincuencia altísimos. Y le voy a dar un dato: si no es más, es porque esa gente trabaja acá en la segunda región, fundamentalmente, porque la mayoría, el 7%, porque han emigrado, viene de Concepción. Claro. Pero quiero agregarle un dato a eso. Porque, ¿cuál es mi tesis? Si nosotros revisamos la historia de Chile, el Chile moderno surge en el norte. Y el cambio que vamos a tener, el paso de una minería rentista y de una economía rentista de recursos naturales, va también a partir en el norte. Yo estoy convencido, y hice una buena elección en Antofagasta, no solo porque soy de acá, sino porque esta es una de las pocas regiones de Chile que tiene grandes problemas, pero los puede solucionar. Vayan ustedes a resolver el problema en la Araucanía, o vayan a Aysén a levantar una propuesta de desarrollo, muy complejo. Pero en el norte nosotros sí podemos lograr la transformación. Nosotros bastaría, primero, con la descentralización, que la tenemos que conseguir. Yo tuve una larga discusión porque el centralismo no es solo de la derecha, conservadora, tradicional. Está muy metido en el alma nacional porque el sistema educacional, porque los sistemas políticos, todo tienden a confluir hacia una visión centralista. Tenemos que quebrar esa imagen. ¿Cómo la quebramos? Por ejemplo, cuando fue la reforma tributaria, yo le decía al ministro, es la gran oportunidad. Aquí no solo se trata de recaudar más, sino cuál es la estructura tributaria. Porque si usted lo hace como lo quiere hacer el ministro, una especie de fondo nacional desde el cual el centro distribuye a las regiones, para las regiones no es ninguna motivación salir a capturar inversiones. Pero si a nosotros nos permiten una estructura tributaria con impuestos regionales, donde nosotros vamos a tener que ir a pelear las inversiones extranjeras para cobrar los impuestos, o a las inversiones de capitales nacionales para recaudar impuestos, vamos a tener una predisposición a salir con proyectos y a atraer inversionistas. Si no, todo el mundo va a bloquear las inversiones, porque ¿para qué quiere contaminarse si después de todo va a ir a un fondo nacional? Alejandro, perdona, entonces, por ejemplo, ese es un cambio que desgraciadamente lo perdí, tengo que reconocerlo. Pero se transó y me convencieron que después venía la descentralización en diciembre. Ya llegamos a diciembre, así que yo espero novedades en los próximos días. Ya va a llegar tu momento, el próximo año. Pero este sueño del norte, perdona Karina un momento para precisar a Alejandro, este sueño del norte lo tuvimos en el siglo pasado, en el anterior, o sea, pensamos que también en un momento la plata, el salitre, iban a ser, te fijas, como el cobre hoy día, y que íbamos a lograr romper este círculo tan vicioso. Sin embargo, yo creo, y lo veníamos conversando con Alberto a la bajada del avión, es necesario un proyecto país, que realmente hoy día estamos en la caída, ¿no es cierto?, de los valores de las materias primas. Tenemos que pensar cómo este país empieza a vivir sin el cobre, o con un cobre con menor valor. Y eso significa reconvertir a este país, pensar dónde están nuestros ejes. Lo han hecho países vecinos, como el Perú, que han encontrado algunas vetas que desarrollar, y hoy día son una marca en el mundo. Entonces, para eso necesitamos que las universidades se pongan a trabajar, que nuestros investigadores hagan alianzas con las empresas, se junten empresas con los creativos. Y recuerdo a Andrés Oppenheimer en el congreso al que hacía referencia y que fue organizador la Araucana, el Congreso Mundial de Recursos Humanos, donde él habló de la innovación y cómo los otros países trabajan la innovación y crean nuevos centros que son creativos y que dan una vida tremenda a regiones y que al final llegan al mundo. Eso todavía no lo tenemos. El norte puede ser ese foco de investigación y de creación. Claro, yo les voy a dar solamente unos datos para ser optimista. En este momento hay 72 proyectos de energía solo en la segunda región. Debe ser la región promedio que tiene más proyectos de energía en este momento. La mayoría energías renovables, sobre todo solar. Si nosotros pudiéramos aplicar alguna de ellas, tendríamos inversiones por miles de millones de dólares en la segunda región, que compensaría la caída de las inversiones en minería. Punto 1. 2. ¿Cuál es la idea? No es comprar tecnología en otros países avanzados en estas materias y traerla a Chile y desarrollarla, sino que generar cadena de valor. Es decir,
la Universidad de Antofagasta, junto a otras 5 universidades, incluyendo la Universidad de Chile, van a instalar en el desierto de Atacama lo que se llama la plataforma del desierto, para hacer pilotaje de proyectos que puedan servir desde las energías individuales, cada casa, a energía termosolar para la gran industria. Y ese experimento está aprobado por Corfo, con varios millones, y además la Fundación Fraunhofer alemana, que también adhirió a este proyecto y fue la razón del viaje a Alemania, donde además me tocó hacer una presentación y defender el proyecto del desierto solar. Ahora, además de eso, el clúster consiste en unir empresas, universidades, organizaciones sociales, sindicatos, comunidad, fundaciones internacionales y empresas líderes en el mundo para desarrollar cadena de valor en Chile. O sea, industria solar hecha en Chile. ¿Dónde? En el norte. Si nosotros somos capaces de generar una industria de la energía y generáramos, pero para eso se requiere voluntad política, los clústeres mineros, nosotros podríamos iniciar en el norte de Chile un proceso de industrialización sin precedentes en la historia de Chile. Y con tecnologías de futuro, porque el sol nadie pasa la cuenta. Esa es la gran ventaja que tiene. Bueno, después de estos sueños yo quisiera aterrizarlos de nuevo en el Chile de hoy. Pero para eso usted está haciendo. Está bien, y felicitaciones. Pues le peleamos, senador. Yo quisiera aterrizarlos ¿Dónde está la voluntad política? En el Chile de hoy que muestra desaceleración económica, que muestra una crispación política bastante fuerte, donde los sectores políticos hoy día no conversan. Yo quisiera que Alberto, que en tu título de libro, sí, La nueva mayoría o el fantasma de la concertación, porque yo se lo planteaba al principio a ustedes en el panel, la presidenta Bachelet llegó con un respaldo mayoritario de gente. Y hoy día las leyes les ha costado bastante salir adelante en el Congreso. Y se ve si nosotros tomamos la reforma educacional, por ejemplo, ya dejemos de lado la reforma tributaria, pero solamente la reforma educacional, vemos que hay una gran masa de sectores que están en contra de la reforma educacional. Y se supone que en el 64% que lo apoyó tiene que haber habido mucha de esta gente que estaba a favor. Entonces, ¿qué pasó en el camino? Sí. Estas dos almas que siempre convivieron en la concertación, ¿no es cierto? Unos más tradicionales, otros con el deseo de mayores cambios, más refundacionales, como los han llamado algunos, siguen conviviendo, son las que están impidiendo llegar a un camino común. Yo creo que tiene varias dimensiones, yo creo que es importante recorrer esas dimensiones. A nivel de la coalición política propiamente tal, la nueva mayoría es una excentricidad, porque la nueva mayoría alberga en su interior no solo fuerzas reformistas moderadas y más radicales, que en términos históricos son muy poco radicales, las radicales actuales. Hablemos de que aquí tenemos grupos anarquistas pidiendo políticas de socialdemócrata. O sea, estamos hablando de que esto respecto a lo que es la izquierda de los años 60 es nada, digamos. ¿Ya? Pero los más radicales, los más moderados, pero además dentro del grupo de la nueva mayoría hay conservadores. Por tanto, es como si dentro de la Revolución Francesa hubiese estado la aristocracia. Entonces, es una cosa muy compleja, efectivamente, de administrar. Ahora, ese es un primer factor. El segundo factor es que se dijo, vamos a hacer un acuerdo político programático. Pero hubo un pequeño problema, que la definición del acuerdo político programático se hizo a posteriori de la escritura del programa. Por tanto, el programa no tenía los niveles de precisión que se requería para que después no hubiesen las discusiones durante el ejercicio del gobierno. Y eso permitió a quienes piensan que el programa se hacía en poesía y del gobierno se hacía en prosa, hacer modificaciones en el camino, abrir la puerta a las modificaciones. Pero eso no solo a nivel de la coalición, yo creo que es importante también entender lo que nos pasa a nosotros como personas. Esto está bastante investigado, hay un surcoreano que en realidad es un filósofo alemán, una cosa muy curiosa, pero él es como filósofo formado en Alemania, pero él es surcoreano, que se llama Byung-Chul Han, que es uno de los principales investigadores a nivel mundial de lo que pasa en la sociedad contemporánea. Y él explica que la gran diferencia de la sociedad contemporánea es que las personas han incorporado en su interior los conflictos que antes eran conflictos sociales. O sea, antes era el sindicato contra la empresa. Ahora el sindicato y la empresa, por ejemplo, están adentro de uno. Entonces el sindicato se revela y dice, no, esto no puede seguir así, tenemos que cambiar y qué sé yo. Y otro mismo, al mismo tiempo, otro adentro de uno mismo le dice, momentito, ¿ya? Esto mañana tenemos que seguir trabajando, no podemos hacer estas cosas, ¿ya? El asunto no es tan simple, ¿ya? Y finalmente es una sociedad donde la contradicción se habita internamente en la subjetividad. La clave de esta sociedad está en la subjetividad. Entonces, cuando aparece la utopía, la mayor parte de la gente dice, sí, yo quiero esta educación que me están diciendo.
Y cuando me dicen, bueno, pero esta educación involucra transformaciones relevantes en tu vida cotidiana, tú dices, diablos, pero yo esta vida cotidiana me costó mucho construirla, aposté a ella y ahora entonces, ¿cómo administro esta transformación? Entonces, es un asunto bastante delicado. Pero esa subjetividad, Alberto, traducida en el tema político es muy peligrosa, porque en definitiva la intermediación es lo que sustenta las democracias. Exacto. El Parlamento, las instituciones, el empresariado, que son en definitiva los que negocian dentro de la sociedad. Claro. Si eso se rompe y la sociedad quiere directamente o manejarse o decidir qué leyes van a hacer, pasa a ser un Estado que no tiene instituciones fuertes. Bueno, por eso, pero el desarrollo de la institucionalidad tiene que estar albergado en una sensación de que el futuro tiene sentido a partir de la institucionalidad. Y ese albergue está cuestionado. A mí me da mucha risa cuando la derecha encuentra el negocio del año, atacar a Bachelet. Yo no soy bacheletista, así que lo puedo decir con tranquilidad. La verdad es que es una estupidez, porque Bachelet era el único político, la única política del país, capaz de vincular el sistema político con la ciudadanía. El último resabio que le quedaba al sistema político es que representaba a alguien. Y resulta que a ese único resabio que queda, la derecha le instala un par de bombas atómicas esta semana. Y resulta que cuando termine esto, si acaso logran su objetivo, que además yo creo que al contrario lo que van a hacer es fortalecerla, lo que va a terminar pasando, si ocurriese aquello, es que todo el sistema político estaría completamente desconectado. Yo creo que aquí hay que entender que los chilenos no nos hemos hecho cargo, un poco tomando lo que decía Karen, lo que dice Alejandro, aquí no nos hemos hecho cargo de algo que es bien importante. En la historia de Chile nos ha costado mucho hacernos cargo de los procesos sociales que tienen que cambiar. Y cuando han ocurrido hitos que marcan esos procesos, los hemos perpetuado. Lo perpetuamos, la guerra entre el 20 y el 30 es la guerra entre los unitaristas y los federalistas, es la guerra entre las regiones, Concepción y Santiago. Gana la aristocracia santiaguina esa guerra, y esa guerra hasta el día de hoy nos acompaña. Nunca hemos sido capaces de vencer esa guerra por la vía institucional. ¿Ya? La guerra civil del 79, de 1879, con el suicidio de Balmaceda, ¿ya? Es una guerra de un país más desarrollista, moderno, industrial, que está buscando. Chile tenía la oportunidad, siempre se habla de Argentina, Chile era un país que se consideraba noveno del mundo como oportunidad de llegar al desarrollo, en el listado donde estaba Estados Unidos primero. ¿Ya? Siempre hablamos de Argentina porque Argentina estaba segundo, pero Chile estaba noveno en ese listado. ¿Ya? Y Chile desperdició esa oportunidad porque dijeron, no, transformaciones productivas importantes, no, esto se queda tal como está. ¿Ya? Hubo una regresión. En los años 20 aparecen los movimientos sociales, la necesidad de transformaciones productivas y la transformación de la tierra. Nos demoramos 40 años en hacer esa reforma. Hasta el día de hoy, la derecha reclama contra la reforma agraria. La reforma agraria permitió el capitalismo en Chile. Sin la reforma agraria, la tierra habría sido un gran obstáculo, porque si la tierra no es una mercancía, no hay capitalismo, un primer principio del capitalismo. Por tanto, hasta el día de hoy critican una cuestión que no tiene ningún sentido, que en realidad fue lo que permitió las reformas posteriores, ¿ya? Que se hicieron durante el gobierno de Pinochet. Entonces, aquí hay una falta de comprensión total de que Chile tiene que estar a tiempo, y hoy día tenemos la oportunidad. Hoy día es un buen momento para hacer esos cambios. Está la oportunidad hasta el momento, pero tú no puedes hacer las reformas si no tienes un piso, un consenso. A mí me llamó mucho la atención que Isabel Allende, en su exposición en ENADE, habló precisamente de eso, de buscar el consenso, porque si no la sociedad no puede lograr dar pasos y avanzar como se pretende avanzar aquí. Sí, yo sé que... ¿Cómo logras ese consenso? Esto va a sonar y eso muy quisiera polémico. que todos aquí intervinieran, por favor. Sí, voy a hacer una cosa muy breve para dejar a los demás. Yo creo provoca que nomás. Quiero ser muy simple. Yo creo que el consenso, primero, el consenso no es algo que hay que convertir en un proceso. El consenso es algo que tiene que ver también con las convicciones de las élites políticas. O sea, tú tienes una convicción, la nueva mayoría llega con una convicción, con un consenso como muy pocas veces en la historia se da respecto a qué tipo de reforma y hacia dónde hay que ir. Quienes piden aplazar esto para la discusión, una discusión que fue muy fértil durante 3 años, ¿ya? Resulta que lo que están pidiendo es esperar que baje más Michelle Bachelet y evitar que estas reformas se produzcan. Tampoco podemos desaprovechar las ventanas de oportunidad histórica. Quiero decir simplemente, nosotros terminamos nuestro mejor ciclo de crecimiento económico de la historia, del año 90 hasta el año 2010. Ese ciclo lo terminamos con una crisis en la educación, con una crisis en la salud, con una crisis de las instituciones, con una crisis del sistema de pensiones. Tenemos problemas estructurales graves. La gente no confía, no quiere ir a votar. O sea,
no puede ser que nos hayamos farreado toda esa oportunidad, y eso significa que tenemos que hacer cambios estructurales. Obviamente la ciudadanía puede tener miedo en un momento determinado, y ahí uno requiere normalmente los liderazgos. El liderazgo que te dice, mire, confía en mí, esto va a funcionar, deme 2 años, deme 1 año y medio, vamos a hacer un plan especial para los que se puedan ver más alterados en su vida cotidiana, vamos a trabajar aquello, pero deme tiempo. Ahora, yo vuelvo al tema de las instituciones, y aquí Alejandro y Karen, me gustaría, ustedes representan a organismos que también son ciudadanos importantes. Es lógico que la Cámara de Diputados, por ejemplo, despache un proyecto express en horas y que al final todos digan no importa, si al final el Senado se arreglan todas las cosas, ahí se compone. Bueno, eso... ¿Qué pasa con la credibilidad? La gente está bien, o sea, usted hace su trabajo, caballero, pero ¿qué pasa con la credibilidad que la gente tiene en sus instituciones? Puede ser que la Cámara sea solamente un buzón, que aquí tengamos que llegar al Senado para arreglar cosas. Gloria, me gustaría volver Sí. al comienzo. Yo no sé si necesariamente la gente tiene miedo a los cambios. Yo creo que la sensación que hay es de impotencia, de injusticia, de no buscar las respuestas a preguntas que son básicas y que nacen precisamente de lo que tenemos como región, ¿ah? Como ciudad. Antofagasta le da mucho a nuestro país y se ha visto una desigualdad increíble. Y en ese sentido uno dice, bueno, pero ¿por qué pasa esto? ¿Por qué tenemos la salud que tenemos? ¿Por qué tenemos la educación que tenemos? ¿Por qué no tenemos espacios públicos para poder compartir como familia cuando los números no dicen ese resultado final? Yo creo que aquí tiene mucho que ver la voluntad política. Este gobierno ha tenido la oportunidad de tener todos los astros alineados y votar en consenso para poder sacar los temas adelante. Yo creo que lo que ha pasado aquí ha sido un tema de prioridad. O sea, el que mucho abarca, poco aprieta. O sea, no puede estar sacando todas las reformas al mismo tiempo y vamos salpicando y vamos apurando y quedan 4 años para poder hacer cambios en el país. Yo creo que tiene que haber partido de manera prioritaria, haber partido por ciertas reformas y escuchar también la voz que tenemos los alcaldes. Nosotros hemos dado un gesto muy significativo, no solamente en la región de Antofagasta, sino en todo el país, al formar unas asociaciones que nos permiten como alcalde tener posturas a ciertos cambios que queremos realizar. Y ahí nos ha acompañado mucho el senador Guiller. Uno tiene que ver con una asociación del norte, una asociación que abarca de Penacota hasta Coquimbo, donde nosotros tenemos señales claras de los cambios que nosotros queremos como ciudad y que estamos representando a nuestros habitantes. Hasta el momento no hemos tenido indicaciones, tiene mucho que ver con las propuestas de descentralización. Espero que en el mes de junio la presidenta tenga la voluntad de poder darnos al menos 2 de las grandes reformas que nosotros queremos plantear. Una de ellos es que, bueno, parte de los recursos que se saquen aquí en nuestra ciudad se queden las lucas aquí en la región de Antofagasta y que no tenga que irse al fisco, y un porcentaje de esto piensen mandarlo a la segunda región. Sumamente injusto. Otro tema que queremos y que estamos trabajando con las asociaciones de ciudades puertos es que los alcaldes sean los presidentes de los directorios y que no sean designados por el presidente o la presidenta de turno. ¿Por qué? Porque no hay una amistad entre las ciudades y los puertos de la ciudad. Entonces hay un sinfín de desigualdades que uno dice, bueno, ¿cuándo va a llegar el momento en que le dé la prioridad, que llegue un presidente o una presidenta de turno y que diga, mira, bueno, vamos a preguntarles a los alcaldes a ver cuáles son las instancias que permiten avanzar como ciudad y a su vez como región? Pero yo hay creo un que hay una legislador desconexión que puede fijar prioridades. Uno de los que tenemos, que Orémosle se ve la con una gran cuenta. voluntad, pero necesitamos también tener una voz, que venga la presidenta acá. El otro día yo tuve una discusión con la ministra. La ministra decía, no, esta ciudad no me preocupa porque la ciudad no está contaminada con metales pesados y los metales pesados no se inhalan. Y dice, bueno, si una ministra de Estado dice semejante aberración, bueno, ¿cómo le voy a pedir a ella que venga a hacer planes de remediación al suelo contaminado que tengo en la ciudad? Entonces, deben pasar esto y un sinfín de cosas que la comunidad se siente hasta aquí, hasta el cuello, que uno ve una representatividad del gobierno. Entonces, cuando uno ve la encuesta, es obvio que vayan bajando, porque lo que necesitamos es que se escuche la ciudadanía y que cada alcalde tenga la oportunidad de poder colocar en prioridad las cosas que son necesarias. Reformas migratorias. Tenemos una reforma la más antigua de Sudamérica, del año 75 creo que la tenemos, y nosotros hemos mandado el diagnóstico y no se han hecho cambios. O sea, tenemos unas filas espantosas en el centro de la ciudad, eternas filas. ¿Y por qué a esa gente no se les pide que saque su documentación de los países de origen y tiene que venir a hacer unas filas eternas aquí en la ciudad de Antofagasta? Entonces, si no hacemos cambios sustanciales, nosotros como municipio vamos a seguir abarcando estas externalidades negativas.
de los hoyos en las calles, de la salud indigna, de la contaminación que tenemos en la ciudad. Entonces, necesitamos cambios de fondo y para eso yo creo que tiene que haber alineamiento a nivel central de las prioridades que tenemos que tener como ciudad. Mira, yo creo que es una crisis saludable. Yo no estoy para nada asustado, al revés, yo soy de los optimistas. Por eso me metí en este baile justo ahora. Que yo quiero decir que Chile, y en general, estamos viviendo en Occidente la crisis de las instituciones. Están en crisis la educación, pero también está en crisis los partidos políticos, los sindicatos, los gremios. Ustedes mismos se dan cuenta que cuesta más conseguir adherencia. Yo fui presidente del colegio de periodistas y a los cabros jóvenes no había manera de convencerlos que se integraran al colegio. En consecuencia, hay una crisis general de las instituciones. Yo creo que lo que va a pasar es que de los movimientos sociales van a surgir fuerzas nuevas, que los partidos políticos no están leyendo y los grupos empresariales tampoco, dicho sea de paso. Por ejemplo, la gracia de los cambios hoy día que la ciudadanía demanda, yo creo que el concepto está. Lo que pasa es que el gran cambio fue que la ciudadanía se empoderó. Y tenemos un gobierno que no está gobernando con la gente de los cambios. Algo pasa a tu micrófono, a ver. Esto es un sabotaje. Ya. Ahí te van a pasar. No, sí. Ahí viene. Ya. Mire, yo le quiero hacer la siguiente apuesta incluso. Yo creo que los partidos políticos fueron hijos del siglo XX, si es que no del XIX. Y por consiguiente, a la profundidad de los cambios que estamos viviendo, este ya no es la democracia formal ni la industrialización. Este es el mundo de la globalización, de la economía del conocimiento, de vivir en redes. Y para eso los partidos no tienen respuesta. Los partidos políticos están concebidos en su estructura como organizaciones jerárquicas, burocráticas, disciplinadas, pero con un discurso ideológico para un mundo que se acabó. Y por lo tanto están desconcertados. Y tú ves que se asumen los gobiernos y no leen el principal dato. Cuando los profesores, los apoderados, los jóvenes quieren una reforma en la educación, no quiere que le hagan un cambio educacional, quieren ser partícipes de esa reforma, quieren ser actores del cambio. Si usted quiere hacer una reforma en cualquier ámbito de la vida nacional, la ciudadanía quiere participar, no quiere informarse por el diario. Miren lo absurdo, mandaron la reforma educacional y un día estábamos discutiendo en la Universidad Norte los primeros anuncios y de repente por Twitter alguien me dice, mira, yo estoy recibiendo en este momento que el gobierno acaba de mandar el segundo proyecto y yo pagando, pues no tenía idea. Si yo que soy un senador que se supone cercano a la nueva mayoría y no soy informado de los cambios ni participo en la elaboración de los proyectos, ¿qué sentirá el profesor? Está absolutamente al margen, entonces lo ve como amenaza. Ese sentimiento que aquí comenzábamos, de cierta desconfianza y pérdida del entusiasmo, no de adhesión al cambio, de entusiasmo con la conducción y el liderazgo que tenemos, es porque la gente no se está sintiendo parte de la transformación. Y lo que la gente quiere es ser actores de su historia. Vamos a hacer una educación, pero ¿cuándo vamos a recuperar el liderazgo? Cuando el profesor se sienta valorado, incorporado, interpretado, cuando los jóvenes tengan espacios, no significa que ellos van a hacer la reforma, pero son actores de la reforma. Cuando dejemos de tratar al subvencionado como si fuera un delincuente, en circunstancias que levantaron un colegio, en las circunstancias que se les permitió y más se les estimuló. Y por consiguiente, una sociedad que tiene que recuperar el diálogo, la participación, el encuentro y darle conducción a este ánimo de cambio. Y en las regiones está surgiendo alineamientos completamente nuevos. Yo como intendenta, no somos de las mismas corrientes políticas y cada vez que nos juntamos a conversar y a pensar Antofagasta coincidimos. Y por eso tiene mi apoyo y se lo doy todos los días que puedo. Y me pasa lo mismo con alcaldes de izquierda, etcétera, porque se ha ido produciendo una serie de consensos que están, pero está faltando el ordenamiento en torno a ciertos liderazgos de nuevo cuño, que no se han visto todavía porque aún estamos buscando en lo viejo la conducción para lo nuevo. Y por eso pasa que en los partidos políticos, salvo Bachelet, que es todo lo contrario de lo que uno podría suponer de un líder político, ella no se olvide de su historia, ella surge porque la ciudadanía la levanta y los medios de comunicación de derecha que creyeron que levantándola cuando pusieran a Insulza candidato, ella, todo el mundo iba a decir, oye, lo que le hicieron a esta señora tan simpática, entonces Insulza iba a pagar el costo. Esa fue la apuesta, hicieron algunos medios de comunicación. Y de repente la señora agarró vuelo, y cuando se dieron cuenta que iba a ser la candidata, la trataron de bajar y no pudieron. Pero Bachelet es absolutamente excepcional en los liderazgos. Ella escucha a la gente, se acerca a la gente, tiene empatía con la gente, aquí y en el extranjero. ¿Qué tiene esta dama? No tengo idea. Pero yo he estado con ella en el extranjero y hasta el Papa
anterior, soy testigo, porque no hay nadie más copuchento que los curas, nos contaron cuando estuvo la presidenta argentina y ella, con el Papa a propósito de la última visita del final de su gobierno, y llegó la presidenta argentina, era una dama fatal, vestida de negro entera, con un sombrero, con un velo, entera de negra, habla con el Papa en esa actitud que ella tiene media de diva, no sé si se la han visto por lo demás. Y entra Bachelet con una señora que, doña casa, un poquito arreglada, le habla en alemán y el Papa quedó enamorado. ¿Por qué? Porque toda la empatía ganárselo, con la simplicidad de la discusión. Y la he visto en 20 actos públicos. Entonces ya no es el político prototipo de Chile. Y no veo con sinceridad en los partidos políticos líderes de ese tipo. Por eso que a quién van a convocar, a nadie, pues. Es como una burocracia que sigue la inercia. Entonces la gran pregunta es quién va a tomar el liderazgo de esto. Eso es lo que está pendiente en Chile. Y cuando aparezcan esos liderazgos, el país se va a ordenar. Pero yo estoy seguro que la inmensa mayoría de los chilenos está por los cambios. Los chilenos no quieren que la educación sea un negocio. Los chilenos no quieren que se siga segregando de la manera brutal, porque no vengan con cuentos que elige la familia. Aquí eligen las empresas de educación. Y la ciudadanía, Alejandro, también actúa con sentido común. Si lo primero debería haber sido la educación pública, y a lo mejor, Karin, tú lo puedes decir, tú has vivido la educación pública acá, y que es importante, es fundamental. Sin embargo, se partió por la venta de las escuelas. Entonces, todo el mundo al revés. Pero yo quisiera tomar el punto tuyo del liderazgo. Yo creo que los liderazgos individuales solos también son peligrosos. Y por lo tanto, creo que el gran desafío de Chile es cimentar liderazgos que sean a nivel empresarial, Rafael, a nivel político, a nivel de las instituciones. Si no tenemos instituciones fuertes, este país también puede derivar a cualquier parte. Instituciones fuertes, también liderazgo fuerte, pero liderazgo nuevo. Yo soy súper crítico de este sistema de reelección perpetua de los parlamentarios. Yo soy de la región del Biobío, puedo decir que incluso teniendo muy buena relación con el diputado José Miguel Ortiz, que es de la Comisión de Hacienda, bueno, lleva 7 reelecciones. Entonces, ¿qué renovación hay, qué espacio de renovación hay en política con 7 reelecciones de un diputado? O sea, desde que volvimos a la democracia hasta el día de hoy sigue siendo el mismo diputado. No hay espacio, no hay espacio porque las mismas fuerzas políticas que hoy día dominan el país, ¿no es cierto?, con poca sintonía con las personas, pero dominan el país igual, ¿cierto? Porque al final del día, a ver, yo creo que hay que ser ingenuo a pensar que uno vota por el candidato que quiere, uno vota por el candidato que le impone el partido, ¿cierto? Entonces, acá, bueno, aquí tienen suerte porque votamos por el senador Guiller, digamos, pero no, en otras partes de Chile no pasa eso. Esto es esta suerte de, como lo define Marco Enrique Minami, de duopolio. Al final del día dice, este es el candidato y este es el candidato. Entonces, tú tienes entre malo y más malo. Ahí tú decides, pero votas democrática y soberanamente respecto a la alternativa que yo te puse. Por tanto, hay un problema ahí. Ahora, yo quiero ser un poquito más crítico. Yo creo que desde el punto de vista de cómo se han llevado las reformas adelante, yo soy súper crítico. Yo estuve en la Comisión de Hacienda del Senado tratando de arreglar el mamarracho de reforma tributaria que se presentó, y tengo que ser súper crítico. La reforma tributaria pudo ser mucho mejor, más simple, recaudar mucho más, pero al final del día lo que tuvimos fueron escaramuzas, la cocina donde el senador todavía no participa, pero la cocina para tratar de arreglar una reforma que incomodaba a muchos, digamos, yo diría de los núcleos, de los núcleos de poder. Pero en realidad era una reforma que se podía hacer mucho mejor. Yo planteé, incluso en la Comisión de Hacienda del Senado, cómo se podía hacer una reforma sin eliminar el FUT, pero haciéndolo tributar, que era una reforma que podía recaudar perfectamente 14.000 millones de dólares. Y nos vamos a quedar con una reforma que va a recaudar 6.000. Ni siquiera nos da para poder financiar educación, porque les doy un dato. Si uno le hace caso o le cree al ministro Izaguirre, yo por estos días no le creo mucho, tengo que ser sincero, pero si el ministro Izaguirre cumple su palabra y mantiene el copago al nivel más alto, que es 80.000 pesos por estudiante, solamente el tema del copago cuesta 6.000 millones de dólares. Si la reforma tributaria recauda 6.000 millones de dólares, ¿me pueden decir qué vamos a hacer con los profesores? ¿Me pueden decir qué vamos a hacer con infraestructura? ¿Qué vamos a hacer con calidad? Sencillamente los recursos no dan. ¿Y por qué? Porque la reforma estuvo mal planteada. Recordemos, una reforma que se planteó desde una óptica no dialogante. El ministro de Hacienda fue obtuso, fue de un nivel de prepotencia y soberbia que yo no había visto sinceramente en los últimos años en los ministros de Hacienda, que en general son ministros complicados. Los ministros de Hacienda no vamos a decir que es el más simpático, no vamos a decir que es el más accesible, ¿cierto? En general son los que tienen la chiquera pública y por tanto de alguna manera hacen sentir su poder. Y hay ministros que han sido en ese sentido fuertes. El mismo ministro Velasco fue un ministro fuerte, ¿cierto? Pero una cosa es ser fuerte y otra cosa es ser no dialogante. Entonces nos quedamos con una reforma mal hecha,
que recauda poco y que a poco andar seguramente vamos a tener que corregirla. Entonces, yo en el tema de educación no me meto mucho, no es mi especialidad, yo soy economista, pero por lo menos lo que he visto de cómo se han llevado adelante las reformas, no solamente en el plantear, porque, a ver, por ejemplo, con Alberto podríamos quizás tener una gran diferencia, y decir, oye, tú piensas A, yo pienso Z, respecto a una reforma, pero nos podemos sentar a conversar, a ver cómo la perfeccionamos. Pero si llega un ente tercero y dice, mira, sabes que esto va a ser, no sé, X, y sobre X vamos a conversar, y tú puedes ajustar un poquito el X y tú otro poquito el X, pero la reforma sigue siendo mala. Entonces, falta participación, falta la capacidad de llevar el diálogo. Yo estuve, como digo, en la Comisión de Hacienda del Senado, que creo que hizo un buen trabajo, entre paréntesis, más allá de la cocina y todas esas cosas que son vergonzosas a mi entender, pero tampoco había mucho más espacio para hacer algo mucho mejor. Y eso es preocupante porque al final del día, ojo, la reforma educacional es una reforma clave para este país. Si nosotros nos equivocamos en la reforma educacional, vamos a empezar a ver los problemas en 15 años más, recién. Y ahí vamos a tener que enmendar el rumbo. Y para enmendar el rumbo vamos a tener 15 años más. O sea, nos podemos mandar un error y demorarnos 30 años más en poder corregirlo. Para el gobierno es fundamental. Enrique Correa decía, aquí se juega el gobierno en la reforma educacional. Yo creo que absolutamente, porque es probablemente la promesa central, de la campaña. Al final del día las otras reformas son instrumentales. La reforma tributaria es una reforma que busca recaudar porque se requieren recursos. Se requieren recursos para poder financiar la reforma educacional. Entonces, la reforma mala tenemos un problema. Lo que tú dices de cómo llevar adelante las reformas y los liderazgos, que tú también mencionabas, Alberto, hoy día las críticas están llegando directamente a Bachelet. Y el problema, según los analistas, algunos dicen que es porque tiene un gabinete débil y que lo que hoy día debería hacer el gobierno es cambiar este gabinete y poner ministros mucho más empoderados, mucho más fuertes, mucho más metidos en la cocina y que fueran liderando también en su sector. Yo no sé si estás de acuerdo tú. No, fíjate que yo creo que, a ver, una presidenta como Michelle Bachelet que tiene que abordar una agenda de transformación, tiene que estar primero muy acompañada por el equipo más próximo a ella. Yo creo que un error que cometió ella el año 2006 fue rodearse de los partidos políticos fundamentalmente y dejar de lado los equipos que habían trabajado más cercanos a ella. Esta vez enmendó el error, solamente quedó fuera Javiera Blanco. Yo creo que fue un error de ella no incorporarla dentro del gabinete político y hacerlo a rajatabla, y al partido que le gustara está bien y si no le gusta, bueno. Ese era el diseño original. Me parece que ella dentro de todo lo ha mantenido. Y creo que el ruido de sable, no olvidemos aquí que aquí hay una serie de colonizaciones que no son buenas en Chile. Gran parte de las encuestas pertenecen a alguien, gran parte de los analistas políticos pertenecen a alguien, o sea, aquí todos tienen dueño. Entonces es una cosa que es muy complicada. Aquí muchos analistas políticos salen diciendo la presidenta tiene que hacer un cambio de gabinete y están hablando de los partidos. Aquí la cosa es bien simple. Yo creo que Michelle Bachelet, si yo fuera Michelle Bachelet, no abriría la puerta de la transformación del gabinete por ningún lado. Básicamente porque eso genera inmediatamente, cuando se le cayó un subsecretario, cayeron 6. Y es normal, es un problema de inercia, no es un problema ya de política, es un problema físico. Entonces, si ella abre la puerta de un cambio que le puede sonar razonable, que puede considerar que efectivamente el ministro de Hacienda quedó muy débil después de la reforma tributaria y seguramente con la reforma laboral podría quedar también muy débil, pero no obstante, tú haces el cambio, a menos que tenga una persona y un proyecto, ambas cosas juntas, muy claras, donde hay un cambio de timón, donde ese proyecto se va a reorientar y donde tú tienes certeza de que a los 3 meses no vas a estar arrepentido, a menos que tengas eso, yo no movería una sola pieza. Entonces yo creo que, porque justamente después que tú haces el cambio de gabinete, ¿qué te van a decir todos? Es que esto ha generado mucha incertidumbre, porque ahora tenemos que empezar a acostumbrarnos a cuál es el ministro y qué es lo que piensa este ministro, al otro ya lo conocíamos. Esos errores son muy importantes. Cuando Piñera saca a Lavín ya no era un obstáculo para el acuerdo. Muchos estudiantes decían después del movimiento estudiantil, decían, oye, pero la verdad es que preferíamos negociar con Lavín porque ya estábamos por lo menos ya empezando a entendernos, aunque sea a distancia, porque a Piñera no dejaba que se juntaran, pero aunque sea a distancia ya estaban empezando a ver algunas aproximaciones. Después llega un ministro con otra agenda. Por tanto, es bien complicado. Uno no tiene que confiar tanto, efectivamente, si creemos en las instituciones y en las personas. Yo creo que es una referencia a Antofagasta y a las regiones en general. En Chile tenemos una cultura institucionalista basada en los abogados. Entonces creemos que las instituciones son organismos jurídicos. Las instituciones, si usted todas las mañanas se levanta y se da una ducha, es una institución. Y si todas las mañanas usted come un pan tostado, es una institución.
Y cada vez que falta la ducha o el pan tostado, usted se enoja, porque falta una institución. Entonces, las instituciones tienen que tener capilaridad. No basta con que la institución central sea una arteria gigante por donde pasa mucha sangre. Es indispensable que también en cada uno de los lugares del país hayan instituciones pequeñas que estén sólidas. La destrucción de los barrios destruye la vida de la sociedad. La destrucción, aquí se habla mucho de los 500 colegios que podrían cerrarse con la reforma educacional. Se han cerrado en los últimos 7 años 500 colegios públicos, todos, sin excepción, de lugares periféricos de grandes ciudades o directamente de pueblos pequeños y del campo. ¿Ya? A nadie le ha importado. A nadie le ha importado. Y esos colegios los han cerrado de un día para otro, que es mejor. Suena feo, pero es mejor, porque cuando se cierran durante 10 años, significa que primero migró el mejor alumno, después el segundo mejor alumno, después el tercero, y así sucesivamente se fueron quedando, y yo tengo investigaciones donde vemos en una misma sala de clase, primero, segundo, tercero y cuarto básico, con un profesor que les enseña 10 minutos a cada uno. Así se muere un colegio. Ese colegio, mientras se muere, entrega estudiantes que supuestamente pasaron de curso. Entonces, aquí tenemos un problema que entender que la institucionalidad tiene que llegar hasta el más mínimo nivel. Y eso es lo que falta. Falta que podamos elegir nuestro representante del barrio en el colegio del barrio. Falta que podamos elegir nuestro representante de la ciudad en la universidad de la ciudad. Esas cosas que existen en todos los países del mundo y que le dan conexión a lo que tú preguntabas, a la representación con la participación. Porque si uno tiene representación por acá y participación por acá, no se juntan nunca. Entonces los de acá reclaman que los de arriba no tienen nada que ver. Eso no está unido en Chile. Entonces falta esa vinculación entre lo jurídico, la gran institucionalidad albergada por el Congreso, qué sé yo, con la capilaridad de las instituciones sociales que acontecen en la cotidianeidad. Hemos hablado del Chile que queremos, de los sueños, que ustedes todos han expresado muy bien acá, de las reformas que son necesarias, de cómo terminar la desigualdad. Pero al igual que en una casa, uno puede tener muchos sueños, puede querer hacer muchas transformaciones, muchas cosas, pero depende del presupuesto, de la cartera, en definitiva. El Banco Namura, Rafael dijo hace poco tiempo que Chile está entre las 10 economías más vulnerables en este momento del mundo. Por lo tanto, esto nos pone una señal roja al país. Hoy día los recursos van a ser menos, hemos visto la caída de los commodities, el precio de los commodities, hemos visto una desaceleración importante, hay empresas que están dejando de invertir, se están yendo afuera. Quisiera primero plantearte si tú compartes que hay un escenario complejo que se viene para adelante y luego qué se puede hacer frente a ese escenario complejo económico. Bueno, primero yo estoy de acuerdo, hay un escenario complejo. Y hay un escenario complejo, primero hay un factor externo, porque hay una pelea, ¿cierto? Algunos dicen que esto es totalmente externo, totalmente interno, al final del día lo que hay que decir, la verdad, es una mezcla. O sea, hay factores externos y factores internos. Dentro de factores externos, yo creo que el que nos va a pegar más fuerte es China, ¿verdad? Y básicamente el tema del precio del cobre. Veíamos ayer un precio del cobre cerrando los futuros menos de 2,8. El presupuesto de la nación del próximo año está hecho con 3,07. Vamos a tener un problema de recaudación. Y el problema adicional de recaudación lo vamos a tener porque el presupuesto de la nación también contempla un crecimiento de 3,6%. Y de acuerdo a mis estimaciones vamos a estar entre 2,2 y 2,7%. Eso es lo que puedo estimar hoy día responsablemente. Entonces, vamos a tener un doble problema de recaudación. Frente a eso, ¿qué es lo que hace Chile? Bueno, va a emitir deuda. Y lamentablemente yo creo que ese no es el mejor mecanismo para poder financiar gasto permanente con deuda de corto plazo. No se hace así. Hay un problema. Ahí yo escuchaba atentamente las palabras del Ceremi del Trabajo y yo digo, yo creo que los indicadores de ocupación en Chile no van a mejorar, se van a deteriorar. Es más, yo doy mi cifra al tiro. El año 2015 nosotros vamos a promediar a nivel nacional una desocupación de 7,2%, hoy día está en 6,4%. Y vamos a terminar el año probablemente entre 7,7 y 8%, porque la economía está lenta. Ahora, no es un problema solamente de las autoridades, obviamente las autoridades tienen una cuota de responsabilidad de la conducción, pero también tenemos problemas externos. Entonces, hay que saber equilibrar, pero frente a eso también hay que tomar acciones y para eso se requiere coraje, se requiere decisión, se requiere de alguna manera poder aglutinar, ¿cierto? A empresarios, a trabajadores, a sindicatos. Hoy día tenemos, en este país a mí me da risa porque, o no tanto digamos, pero parece que nada se puede debatir. Yo, por ejemplo, cuando escucho a empresarios con los cuales tengo la oportunidad de vincularme mucho, dicen, es que la agenda laboral no se puede tocar.
porque estamos en desaceleración. Entonces no se puede hablar del tema laboral. Yo creo que sí se puede hablar. Lo que pasa es que uno puede discrepar al respecto. Pero no podemos, como país, un país que pretende ser desarrollado probablemente en unos 15 años más, ¿cierto? Que los temas no se puedan tocar. Todos los temas son tabú. Todos los temas generan una escaramuza vergonzosa. Yo cuando veo el nivel de debate muchas veces, y para recordar un episodio reciente, ¿cierto? La entrevista a Evelyn Matei en el diario Pulso, me parece que incluso teniendo puntos de fondo que podrían ser relativamente interesantes, se muere el punto por la forma, ¿ya? Pues la respuesta por parte, por ejemplo, del presidente del Partido Socialista, etcétera, tampoco es mucho mejor. Entonces lo que están haciendo es que un país que tiene que trabajar unido con trabajadores, con empresarios, con el sector público, la famosa alianza público-privada que aparte del título no tiene absolutamente nada detrás, no hay nada. Si uno mira los proyectos, no existe alianza público-privada, todo lo contrario, existe una disociación pública-privada. Pues lamentablemente hemos entrado en un terreno de escaramuzas que le han ido haciendo mal al país, porque eso ha ido dividiendo el país y eso es muy preocupante. A ver, respecto a lo que tú dices, Rafael, el escenario externo no lo podemos cambiar, está. No. Pero sí podemos modificar el escenario interno. Y yo quisiera preguntarles a ustedes, a los tres, aquí, a los cuatro, que me digan cómo se podría mejorar este escenario interno. ¿Cómo puede reducir este grado de conflictividad que estamos viendo, de crispación que estamos viendo? Cuando los partidos políticos están en una crisis, porque estamos viviendo una crisis de las instituciones, eso hay que aceptarlo, y están luchando por su supervivencia, no son muy dados a la generosidad. Pero yo estoy de acuerdo con lo que dice nuestro amigo Canari. Fíjese en el siguiente detalle. En la Cámara de Diputados se aprobó el fin del lucro y a la selección. Pero ¿qué fue la noticia al día siguiente? El tema de los arriendos de los colegios, un tema menor. Finalmente un tema administrativo que hay que despejar. Pero eso fue la noticia principal. Y ahora, uno podría argumentar que la prensa es de oposición, sí, y la oposición hace su trabajo. Pero los propios dirigentes de la nueva mayoría se pusieron a pelear en torno al tema, que era un tema de detalle administrativo, como si fuera el corazón de la reforma, y no era así. Entonces, cuando empieza la clase política a transformar sus éxitos en derrota, ahí hay una crisis mayor. Yo creo que hay un tema de crisis de liderazgo en los partidos, efectivamente. Pero segundo, yo creo que las crisis son las oportunidades del cambio. Este país no iba a cambiar mientras el cobre estuviera en $4. Nadie quiere cambiar. ¿Quién va a hacer nuevas tecnologías? ¿Quién va a poner valor agregado, cadenas de valor? Si sacar el cobre era el mejor negocio del mundo, pues, más cerca de la mina, más grande el negocio, pero a corto plazo. Nadie miró a largo plazo. Codelco paga el precio de no mirar a largo plazo. Nunca se capitalizó y está en la mayor crisis de su historia hoy día, porque no capitalizó, porque su ejecutivo y los gobiernos de turno no miraron al futuro y lo explotaron. Eso pasa porque este país no tiene visión de largo plazo, que tiene mentalidad extractiva, mentalidad rentista, el aquí y el ahora, y lo que necesitamos es dar un salto a mirar hacia el futuro. Por eso yo soy un fuerte convencido. ¿Pero tú crees en el diálogo, entonces? Por supuesto, nosotros hoy día es la oportunidad de generar en el norte de Chile los clústeres mineros, el clúster de la energía, generar una legislación más flexible, más abierta a la innovación, más a la ciencia, hacer alianza entre las universidades, las empresas, las organizaciones sociales, los empresarios, por cierto, pero también con capitales extranjeros donde tienen ventajas objetivas y donde están dispuestos a ser socios de nosotros. Y podemos generar un desarrollo sustentable. Y haciendo ese modelo en el norte, donde lo veo más cercano, más flexible, empieza todo a tener sentido. Miren, si la reforma tributaria hubiese considerado impuestos regionales, habríamos tenido un estímulo para promover la inversión en regiones. Si la reforma del binominal de verdad empoderara a las regiones y no aumentar el poder del centro, como lo hace, yo estaría de acuerdo. ¿Pero por qué no estoy de acuerdo? Porque no quiero 7 senadores para Santiago y 2 para Antofagasta, pues soy tonto. Cuando hablamos de la reforma educacional, lo primero que tiene que hacer la reforma educacional es descentralizarse. Es muy distinto formar un muchacho en el norte de Chile minero que en la zona sur mapuche. Son otras preocupaciones, son otras alternativas de desarrollo. El país no puede pensarse como una uniformidad y por lo tanto la educación también tiene que dar espacio a proyectos diversos según las características étnicas, sociales, culturales, vocacionales. Yo creo en la diversidad en la educación.
y por consiguiente más bien abrir los espacios. Y lo mismo pasa con todas las reformas. La reforma laboral en el norte es vital. Este es un país que no puede decirse desarrollado si menos del 10% se ha sindicalizado y negocia colectivamente, porque ¿qué clase de país moderno es ese? Si en todas partes hay una regulación al respecto, los países desarrollados lo tienen, ¿y por qué nosotros, para qué condición del desarrollo del país es que el trabajador no se organice y no negocie colectivamente? ¿Cómo va a ser esa una condición para que haya tranquilidad y buenos negocios? A ver, para que el tiempo nos alcance, Karin, otra antofagastina, vamos a darle... ¿Tienes micrófono puesto? Sí, tengo. ¿Cuál es tu propuesta para mejorar este clima que hay en este momento? Al Chile en que el queremos. país? Al Chile que queremos. Yo creo que hay que partir de la base de hacer un Chile regionalista, de tener la oportunidad de que todas las ciudades tengamos la posibilidad de ser más autónomos, de que las regiones que tanto le damos a nuestro país tengamos la oportunidad también de tener unos recursos extra para suplir estas externalidades negativas que tenemos como ciudad. Y trabajar en conjunto. Yo creo que es muy bueno las alianzas público-privadas, donde la parte pública, las universidades, también las universidades públicas, privadas, puedan trabajar con las propias instituciones, que los parlamentarios trabajen por la ciudad y que los políticos en general no sean tan afibrados. Bueno, las cosas que ha generado de verdad inconveniente es tener la camiseta tan puesta que no miran los intereses de la ciudad y miran precisamente los intereses que tienen los partidos políticos y no hace avanzar como país. Entonces, una de las cosas que tenemos que empoderar a los municipios, los ciudadanos están bastante empoderados, generalmente son ellos los que toman la iniciativa y lamentablemente a veces al no escucharlos generan todos estos problemas que tenemos. En Antofagasta ahora puntualmente con el tema de la contaminación, tenemos un descontento generalizado con el tema también de la salud. Entonces son cosas que con acuerdos, con diálogos a nivel local, que puedan venir los ministros aquí a las regiones, que también Antofagasta, Chile, podamos avanzar como ciudad. Karin, te iba a plantear un tema que tú mencionaste, que era el de la migración. El norte está recibiendo mucha gente y Chile se está convirtiendo en un país muy viejo. La población está envejeciendo, no están naciendo niños, están disminuyendo la natalidad y por lo tanto a futuro, dicen los sociólogos, no sé si Alberto va a comulgar con esto, pero necesitamos que vengan gente de otros países que nos den posibilidades de producción, de desarrollo, de innovación, de creación científica. ¿Qué necesitamos para que este país, porque hemos tenido algunas señales que son preocupantes respecto a la discriminación? Nosotros nos creemos un país muy acogedor, sin embargo hemos tenido gestos que son absolutamente discriminatorios, racistas, clasistas. ¿Cómo se ve en el norte ese tema? Porque ustedes son los que están recibiendo el mayor número de inmigrantes. Tenemos también que hacer una política de inmigración, como tú decías, pero a nivel ya nacional. Tenemos que educar a nuestra población respecto a cómo debemos tratar a los extranjeros, cómo debemos recibirlos, qué lugar les vamos a dar en esta sociedad. Tenemos que plantearnos eso. Así es. Bueno, la ciudad de Antofagasta se formó de inmigrantes, así fue la formación de la ciudad de Antofagasta. Es más, nosotros tenemos una vez al año una actividad que se llama las colonias extranjeras, donde junto a ellos celebramos de manera muy empática, muy solidaria y compartimos las diferentes culturas que tenemos. Sin embargo, en los últimos años en Antofagasta ha pasado un tema muy latente y que lamentablemente hemos marcado noticia nacional, con conflictos de pelea entre ciertos países y los chilenos. Pero no es un contexto generalizado. Lo que ha sucedido, yo creo, es que no ha existido esta voluntad de poder acelerar esta reforma migratoria que permita tener antecedentes claros de la gente que tiene que ingresar a nuestra ciudad. Nosotros necesitamos de mano de obra, hay trabajos que lamentablemente ya los chilenos no queremos hacer. A nosotros en particular nos cuesta encontrar personas para limpiar las municipalidades, para limpiar nuestra escuela, tener seguridad, y esa mano está siendo suplida por las personas extranjeras. Por lo tanto, nosotros le abrimos la puerta, y como municipio en particular, a todas las personas que quieran venir a trabajar, a ganarse el dinero como corresponde, pero le cerramos las puertas a aquellas personas que vienen a delinquir. Si bien es cierto, la tasa de delincuencia o puerto extranjero es muy baja, 4,5%, el otro día nos entregaba el abogado, existe una percepción negativa de que hay asociado la cantidad de inmigrantes que han llegado con la delincuencia en nuestra ciudad. Y se ha visto en algunos casos microtráfico en el centro, pero no está demostrado matemáticamente. Y eso es lo injusto que nosotros señalamos aquí como ciudad,
¿Por qué no se hacen políticas fuertes de migratoria? ¿Por qué tenemos que dejar que entre a nuestra ciudad una persona que ha delinquido en otros lugares del mundo y perfectamente pueden estar aquí en la ciudad de Antofagasta? Son temas que si colocamos en el tapete, si se reafirma esta reforma migratoria y se hace un trabajo serio, oye, la cantidad de personas que vienen a generar molestia en la ciudad se les cierra inmediatamente la puerta. Bueno, quisiera quizás terminar con ustedes. Hagamos una brújula política, qué entretenido. Digamos, ¿qué va a pasar de aquí al próximo año? ¿Qué reformas vamos a tener aprobadas? ¿Cómo se va a ver el mundo político? Ya en economía Rafael nos pronosticó. No viene muy bueno el año, pero ¿cómo viene en política? Mira, yo tengo la impresión de que la investigación que yo hice para el libro me revelaba que el conflicto al interior de la nueva mayoría ya tiene una estructura y que en el fondo el grupo más conservador, entre comillas, dentro de esa estructura ya ganó la pelea. Pero eso no significa que haya ganado la pelea final, significa que ganó la pelea dentro del pacto. El problema para ellos es que existe algo afuera que se llama la realidad. Entonces la relación con la realidad, de esa mirada, para decirlo respecto a la dualidad que yo construyo, concertación, nueva mayoría, más concertacionista, el problema es que eso no tiene nada que ver con la realidad actual. Pero esto no es solo en Chile. Yo creo que a nosotros nos falta salir del carácter un poco isleño. Hay un informe, que es el informe Stiglitz de Naciones Unidas, que señala una cantidad de cosas que página por página, si uno lo lee, dice esto es cambiar el mundo por completo. El presidente del Foro Económico Mundial, ¿ya? El señor Bernard Schwab, dijo este año, en 2014, el Foro Económico Mundial, una institución muy neoconservadora, muy liberal en lo económico y muy conservadora en lo moral. El Foro Económico Mundial dijo este año, hace 10 años hubo movimientos sociales en esta puerta de Davos, en Suiza, ¿ya? Y nosotros les dijimos, básicamente, que estaban muy equivocados y le mandamos a la policía. Hoy podemos decir con claridad, dice él, en el documento de inaugura el Foro Mundial de este año, que tenían razón. Y el problema, dice, es que no tenemos ninguna solución. Entonces, aquí hay un problema mundial, aquí hay deficiencias institucionales en todo el mundo, hay problemas económicos en todo el mundo, no hemos sido capaces de resolver una serie de asuntos. Nosotros creemos que vivimos en una isla, creemos que los problemas de los demás son como problemas simples, aquí se dicen cosas así como que Europa está en crisis porque las pensiones son muy altas, cosa que es completamente absurda, o sea, no tiene nada que ver, la crisis del 2009 fue muy compleja, tiene que ver con la venta de acciones de deuda que era privada, que era la compra del consumo, lo habían transformado en acciones, una cosa muy de especulación máxima, ¿ya? Esa es la crisis del 2009. Entonces aquí hay que entender que aquí hay procesos muy relevantes y de frente a esa realidad tenemos que hablar. Lo que dice, por ejemplo, Alejandro es muy importante. Chile ha tenido una riqueza desarrollada fundamentalmente a partir de no pagar al mismo ritmo del crecimiento del país las remuneraciones, no pagarle al Estado al mismo ritmo del crecimiento del país y no pagarle al medio ambiente o evitar los daños al medio ambiente que significa cualquier dinámica de crecimiento productivo, que siempre produce problemas medioambientales. Eso aquí en Antofagasta es muy claro, el boro aquí en el agua es 4 veces lo normal y eso produce pasado mañana problemas de salud pública importantes, cáncer, en fin. La situación de Antofagasta